Feliz viernes a todos nuestros oyentes de Multicanal Radio. Con ustedes, al micrófono, una servidora, Patricia Díaz, que viene dispuesta a dar voz y vida a los capítulos más turbios de la historia. La crónica negra. Nos sumergiremos en los rasgos más psicopáticos de las personas que parecen haber salido de las más trágicas novelas. ¿Me acompañáis una tarde más? Día 10 de enero de 1912, una fecha que para unas 500.000 personas, en especial mujeres y niños, hubieran preferido que ese día jamás hubiese existido. Llega al mundo una gran sádica que llamarían María Mandel, o como en breve tiempo pasarían a conocerla, la bestia de Auschwitz. Nacida en el seno de una familia modesta, en un pequeñito pueblo austriaco, Munzingen. Su padre era artesano, exactamente zapatero, y la madre ayudaría con los negocios en la herrería. Ella, la pequeña de 4 mujeres, una niña que jamás tuvo ninguna carencia. Nunca le faltó de nada, lo tenía todo. Quizás eso marcaría el carácter de emperadora narcisista. Esa sanguinaria que dibujaría su despiadado carácter poco a poco. Sus padres se dedicaron en cuerpo y alma a la educación de sus 4 hijas. Fueron criadas en el catolicismo y, como era costumbre, iban cada domingo en familia a la iglesia. Cuando terminó sus estudios básicos, comenzó a acudir a un centro de formación en labores artesanales y de comercio, para así poder ayudar a sus padres en el negocio familiar. Era una joven que resaltaba por su gran belleza, que jamás a lo largo de su vida pasaría desapercibida. E incluso me atrevo a decir que le abriría muchas puertas. Y es en su vida laboral donde no encontró nada más que dificultades, no hallando una estabilidad entre otros muchos oficios. Trabajó en una oficina de correos en la que en muy breve tiempo le dirían que no era lo suficientemente nacionalista para trabajar allí. Y así es. Ella tuvo que tomar la decisión de volver a la casa familiar. No sería por mucho tiempo su estancia. A pesar de ayudar a su padre en el negocio familiar, la relación con su madre era cada vez más áspera e inexistente. Con lo cual, eso adelantaría su independencia lejos del hogar materno.
Fue un amigo de la familia sobre el año 1938, cuando tenía unos 26 años. Él le ayudó a encontrar esto que para ella supondría su gran trabajo: entrar como guardiana del centro de internamiento de Sajonia-Lichtenburg. Esto sería sobre otoño, en el mes de octubre, y de allí, en breve tiempo, entraría a trabajar en el campo de Ravensbrück, o también conocido Puente de los Cuervos, donde solo se apresaban mujeres. Sería allí donde descubriría y mostraría a sus jefes la gran aptitud para desempeñar su trabajo con la mayor de las crueldades, sadismo, insensibilidad y brutalidad propia de un ser inhumano, dando nombre a su apodo: la bestia de Auschwitz. A los superiores esto les fascinaría de ella, además de su gran atractivo, la belleza que siempre había encandilado a todo el que la conocía, y una gran destreza de adular a quien le convenía. Además, les encantaba la forma contundente y agresiva con la que desempeñaba sus funciones. Debido a todas estas virtudes que vieron en ella, en breve tiempo pasó a formar parte como guardiana femenina de las SS, con categoría de exterminio. La gran mayoría de secuaces femeninas al mando de Hitler eran viudas de esos soldados que habían perdido la vida luchando para el Führer. Y otras tantas eran trabajadoras del campo. Ella está feliz. Se sentía plenamente realizada, puesto que podía dar rienda suelta a toda su despiadada mente. En muy poco tiempo, ella se vería recompensada con el ascenso. Pasaría a ser supervisora. Mataba sin piedad, con saña e incluso disfrutando de la brutalidad empleada, llegando a llamar mascotas judías a sus prisioneras. Era tremendamente temida. Sus prácticas siniestras y carentes de humanidad atemorizaban a todo el mundo. Cuando las internas pasaban revista, mientras eran obligadas a contar, ella, la bestia, se paraba frente a alguna de las presas, esperando que tuviesen la osadía de levantar la cara y mirarla. No tenía problema en estar horas frente a frente. Y si alguna de ellas mínimamente inclinara
su cabecita, la salvaje, despiadada, estaría deseando castigarla de forma atroz e incluso acabarían en la cámara de gas y de allí al crematorio. Había algo que mostraba claramente de la clase de monstruo del que hablamos. Le gustaba muchísimo usar guantes blancos y nada tenía que ver con su estética, sino más bien con su sadismo, puesto que le fascinaba e incluso, como ella afirmaba, llegaba a sentir placer al ver cómo salpicaban de roja y brillante sangre sus guantes blancos. Sus castigos eran propios de una bestia del infierno. Si las prisioneras no conseguían realizar correctamente las inspecciones, automáticamente serían trasladadas a un búnker donde las degradaba sin límites, torturándolas, propinándoles durante horas un sinfín de latigazos. Solían ser en tandas de 25, 50, 75 e incluso 100, hasta caer exámenes. Y para satisfacerse aún más, les obligaba a contarlos en voz alta. Cada uno de esos latigazos que destrozaban sus cuerpos. Se podía ser más monstruosa, más inhumana. Lo que me queda claro, muy claro, según voy conociendo a esta bestia, es que, según se sentía ella, el estar en Auschwitz era un regalo que la vida le daba. El miedo, el terror que causaba su presencia entre los reclusos le hacía sentirse importante. Mandel estaba exaltada por su propio poder. Hubo ciertas compañeras como Irma o Juana Bormann que intentarían igualarla, imitarla, pero fue imposible. Su salvajismo no tenía rival. A ella le encantaba cumplir a la perfección con la misión que Hitler le había impuesto, que era convertir ese campo en la mayor masacre de exterminio de la historia de la humanidad. Y por supuesto, todo esto lo cumplía sin sentir el más ápice de remordimiento ni piedad. Le gustaba, disfrutaba lo que hacía y con la crueldad con la que desarrollaba sus actos. No sentía el más mínimo inconveniente en usar la Luber
o su amigo el látigo, que cabe decir que a ella no le importaba si era hombre, mujer o niño. No sentía ningún tipo de piedad con los pequeños, en ahogarlos con la mayor de las crueldades e incluso estrellarlos salvajemente, lanzándolos con la mayor de las brutalidades contra un muro y destrozarles así sus huesecitos, o sacar a los salvajes perros contra ellos para terminar con lo que quedaba de sus vidas. Según palabras de esta bestia inmunda, hasta el niño más pequeño, hasta el bebé en la cuna, debe ser pisoteado como sapo venenoso. Algunas de las reclusas que consiguieron sobrevivir cuentan que Mandel, muy contraria a su forma de actuar y sin nadie saber el por qué, se encariñó con un pequeño de etnia gitana, de unos 4 añitos, el cual cuidaba tal y como si fuese su propio hijo, llegando a quererle. Pero ese momentáneo ápice de mostrar ser una humana con sentimientos rápidamente desaparecería cuando ordenó su asesinato. Después de tantos inhumanos martirios que venía sufriendo. Era tal el disfrute con todos estos actos crueles y sanguinarios que en ocasiones llegó a pedirle a su gran amigo y amante Mengele que le dejase presenciar los diversos experimentos que realizaban en el bloque 10 con los prisioneros, puesto que su mente enferma y repugnante le hacía excitarse sexualmente presenciando dichas atrocidades. Cuesta tanto entender que esto que vivieron tantos miles y miles de prisioneros, que solo con escucharlo destroza y hiela el alma, fuera totalmente real, crónica de nuestra historia. Ella, María Mandel, por el contrario, estaba convencida de que era lo correcto y por ende no sentía ningún tipo de remordimiento al terminar con embarazadas y en especial con los niños, puesto que el exterminarlos garantizaba la continuidad, la prolongación de ese pueblo judío, de los gitanos romanís, de los polacos no judíos y de los prisioneros de guerra soviéticos. Los métodos de eliminación
eran diversos, a cada cual más desalmados. Se sabe que cuando María Mandel enviaba las cámaras de gas a terminar con sus vidas, pedía que sus pijamas, esos que tan característicos hemos visto en reportajes y películas, se los devolvieran, para que así otras reclusas obligadas los usaran, terminando al mismo tiempo con sus vidas intoxicadas. Puesto que Mandel era la elegida de decidir quién sí y quién pasaría en otro momento a ser gaseada. Había algo que sorprendentemente sí le hacía estremecerse, tocar su corazón insensible. Y eso era la música. Disfrutaba tanto con los acordes musicales como asesinando sádicamente. Le caían las lágrimas al mismo tiempo que escuchaba una aria de Madame Butterfly. Esto le llevó a formar la orquesta femenina de Auschwitz en la primavera de 1943. Y si se preguntan el por qué, solo para satisfacer meramente su gusto por la música. Solo por y para ella, con el egoísmo que rezumaba. Pues como ella tenía demasiadas ocupaciones con sus mascotas, como así las llamaba ella, quiso delegar la organización confiando el mando a Alma Rosé y a Sofía, que era la copista. Ellas eran conscientes de que no tenían ni un ápice de valor para Mandel. Solo su condición de músicas les libraba de los sanguinarios y atroces malos tratos que recibían a diario en Auschwitz. Les debían estar vivas a los instrumentos, con lo cual, cuando las chicas mostraban estar exhaustas, agotadas o tocaban con desgana, ellas mismas, Alma y Sofía, señalando los crematorios, les decían al resto: ahí es donde terminaremos todas, si no le ponemos empeño. Se llegó a crear unas 6 orquestas debido a los subcampos de prisioneros que se concentraban allí. 5 de esas orquestas eran solo formadas por varones. Una de las más conocidas era la llamada Orquesta Gitana. Pero sin lugar a duda, el nivel que tenían las féminas en su orquesta era muy, muy superior. Trabajaban muchísimo y ensayaban constantemente, no había descanso alguno.
debían tocar por la mañana y por la tarde, tanto al irse como al regresar del trabajo. Eso sí, sin dejar jamás descuidado el resto de labores que les obligaban a realizar. Decir que 38 de esas 40 mujeres consiguieron sobrevivir al Holocausto gracias a sus dotes musicales y a la debilidad de esta bestia por la música. El 10 de agosto de 1945, Mandel fue arrestada por el ejército estadounidense, quienes la extraditaron a Polonia, al tribunal de Cracovia. La vista duró un mes. La sentencia: morir en la horca. Esta bestia inhumana no aceptó los cargos, ni admitió en ningún caso que fuese culpable, puesto que ella solo repetía que simplemente cumplió órdenes y responsabilizó de todo lo sucedido a Rudolf, declarando: yo no tenía ni látigo ni perro, cumplí con mi cometido, viéndome obstaculizada por la acritud y dureza del comandante. Él, y solo él, porque yo no podía imponer pena alguna. Eso exclamaba Mandel, sin titubear, subida en el estrado. Durante el juicio, en la sala se encontraban varias prisioneras que habían estado bajo su sanguinario y atroz mando. Y este esperpento, este engendro maléfico de guardiana, mientras era juzgada, se dirigió a una de esas supervivientes, llamada Berta Falk, y con máxima frialdad le miró a los ojos y le dijo: entiendo que usted sueña con una patria, pero recuerde que no hay vida para los que se rinden. Así quedaba muy claro que se creían impunes. Pensaban fehacientemente que ellos solo habían sido piezas que había ido colocando Adolf Hitler para conseguir su objetivo. Cuando ya se había dictado sentencia, dentro de los baños de la prisión tuvo lugar un encuentro de Mandel con una antigua presa polaca. Al verla, aterrorizada, temblando en las duchas de la penitenciaría, recordando todo lo que le había hecho vivir esa bestia, se paralizó. Mandel se dirigió caminando hacia ella y se pone de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. Le cogió la mano y le dijo: ruego, suplico, me perdone, besándole la mano. La polaca, mostrando un alma pura
sin ápice de rencor, le contestó: le perdono en nombre de los prisioneros. El día 24 de enero de 1948, a sus 36 años de edad, esa rubia melena ondaba con el aire y su cuerpo de 1,65 m quedaba colgando en la horca, mientras yacía asfixiándose lentamente, no sin antes gritar: ¡Viva Polonia! Pues aquí terminamos por hoy con nuestro dramático, amargo y penoso relato, no sin antes dejarles, como tanto me gusta, una pregunta y una frase para así hacerles reflexionar un poquito. La gente habla a veces de la crueldad bestial del hombre, pero eso es terriblemente injusto e incluso ofensivo para las bestias. Ningún animal podría jamás ser tan cruel como un verdadero hombre, tan artísticamente cruel. Y antes de dar paso a nuestro amigo y experto en nuestra gran nutrida historia, Quinto, les lanzo una pregunta. ¿Creen que ese perdón era realmente sentido? ¿Creen que alguien tan atroz puede tener corazón? Ahí lo dejo. Ahora sí, damos paso a el gran Quinto, que como siempre va a darnos su opinión de esta macabra mancha en la historia. Deciros que le podéis encontrar en sus redes sociales, que abajo, por supuesto, en la descripción les indicamos. Hola Patricia, un saludo a nuestros oyentes que tenemos al otro lado de las ondas. Hoy la sujeto María Mandel es un ejemplo perfecto de esa mujer de las SS, esa mujer casi ya caricaturizada de la Alemania del Tercer Reich, de esa primera parte del siglo XX, del siglo pasado. No obstante, yo suelo hacer una diferenciación entre los sujetos que suelen protagonizar las historias del partido nazi, de la Alemania del Tercer Reich. Suelo diferenciar entre dos sujetos bastante bien diferenciados, y son aquellos que nacen y desarrollan su adolescencia o incluso su adultez antes del apogeo del poder del partido nazi, y aquellos que su adolescencia o incluso su infancia ya transcurre durante una gran presencia del nacionalsocialismo en Alemania, aunque sea en forma de disturbios, pero que ya contaban con una presencia y un poder relevante. En el caso de María Mandel, sería de los primeros sujetos. Es una mujer que nace en 1912, su infancia nace en el Imperio Austrohúngaro, su infancia transcurre durante la Primera Guerra Mundial, y en la posguerra, una posguerra tremenda, una posguerra de hambre, de enfermedades, de degradación, de lo que habían sido los grandes imperios
desde hace mucho tiempo, como eran el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, un imperio que fue despedazado y llevado a la miseria por las duras condiciones, no solo las que se aplicaron a Alemania, que fueron tremendas, culpándolas de la guerra, cuando bajo mi punto de vista no fue responsable, sino que fue víctima del desquite francés, sobre todo por las consecuencias de la guerra franco-prusiana de varias décadas antes. El caso, por ejemplo, de aquellos que nacen y tienen su infancia o su adolescencia durante lo que es ya la etapa del nazismo, incluso la etapa más temprana, sería un caso de Irma Grese, pero esa persona necesitaría un capítulo aparte. El caso de María Mandel, hay que entender, mucha gente le choca, por ejemplo, Patricia, que María Mandel, dices, es austríaca, no es alemana, incluso el propio Hitler no era alemán. ¿Cómo es posible? Hay que entender una cosa muy sencilla. Lo que nosotros entendemos por Alemania es el Estado, es el país, la configuración política. Pero lo que es el sentir alemán, lo que es la Germania, va más allá de lo que es el Estado político alemán. Comprende zonas donde existan gente de habla alemana, de cultura alemana, de etnia alemana, podríamos decir, de esa raza alemana, que ellos idealizaban, esa raza aria, y que abarca mucho más allá. Hoy tenemos, por ejemplo, lugares en el mundo donde quizá no hay una diferenciación política, pero que sí que hay unos rasgos identitarios muy marcados que pretenden aflorar o que pretenden inventarse para que afloren. Pero bueno, eso ya sería otro capítulo aparte. María Mandel pues comienza su carrera como guardiana. Recordemos que en el ejército alemán no podían combatir las mujeres, ni siquiera como guardias de pleno derecho armados, como podían ser los soldados de la Schutzstaffel, de las SS. Pero en el caso de las mujeres, pues la idea del Führer, de Hitler, era que su trabajo como alemanas debía ser el traer hijos al mundo, traer más soldados a la gran Alemania. Pero bueno, al final son concedidos el deber o el derecho o la posibilidad, ¿no?, a las mujeres de poder ser guardianas de los campos, que no iban ni mucho menos tan armadas, ni tenían tanto poder o relevancia como podían tener algunos hombres, ni alcanzaban los rangos que tenían algunos hombres. Y el caso de María, que ya comienza hace 26 años, en Lichtenburg en 1938, como su carrera como guardiana, y un campo que, bueno, cuando es el campo es, digamos, traspasado como su campo de Ravensbrück en 1939, ella es transferida a este campo, y aquí es donde empieza a hacerse verdaderamente un nombre. En 3 años adquiere muchísimo prestigio, torturando, vigilando, apaleando a los prisioneros, y alcanzando el rango de supervisora senior, un rango ya bastante relevante entre sus semejantes. Después de ese prestigio adquirido, es trasladada a Auschwitz, el más célebre campo de todos los conocidos, y ascendida a jefa de campo. Es un rango tan alto que solamente el comandante de campo, Hopp, ostentaba un cargo superior al de ella. Era el máximo rango al que podía alcanzar una mujer de las SS. Estando en este rango, promocionaría a una amiga suya, mucho más joven y de esa otra generación de la que yo mencionaba, más joven, más radical, como fue Irma Grese, jefa del campo anexo de Birkenau. Recordemos que Auschwitz no era un campo, sino que era un complejo de campos. Castigaba a los presos que la miraban, seleccionaba prisioneros para las cámaras, para experimentos médicos donde había amputaciones y demás. En fin, no voy a entrar en detalles demasiado turbios. Algunos los escogía incluso como mascotas, hasta que, bueno, se cansaba de ellos, los vendía a otras guardianas, incluso los mandaba directamente a las cámaras de gas. Creo incluso, es que esto se sale de lo que entra uno en esa mentalidad, y queda uno estupefacto de cómo una persona puede llegar a hacer algo así como hizo ella, y es crear una banda de música con los propios presos de
de Auschwitz. Es tremendo. Presos que les hacía tocar durante los recuentos de los propios presos, durante las ejecuciones, las secciones, durante el transporte. Tremendo. A finales del 44, pues destinada a Dachau, pero al final, como bien se sabe, los aliados, un poco franceses, ingleses, americanos, que se acercan al lugar donde se encuentra el campo, María huye a Austria a través de las montañas de Baviera, y allí pues se refugia en su localidad natal, pero pues, al final es capturada e interrogada. Cuando se le interroga se tiene muy claro que es una mujer que no tiene ninguna tara intelectual, entiende perfectamente lo que hace, posee una inteligencia superior a la media y entiende perfectamente tiene un gran sentido del deber conforme a sus obligaciones en el campo, al desarrollo de su trabajo. Después de esto es extraditada, se le considera apta para ser juzgada, es extraditada a Polonia y juzgada por crímenes de guerra, por crímenes contra la humanidad, que no es poca cosa, por el tribunal de Cracovia. Al final es sentenciada a morir en la horca y fue ejecutada en enero del 48 con apenas 36 años. Una vida muy intensa en esos cortos años y con una carrera fulgurante, manchada pues por el sadismo y la frialdad. Ahí existe incluso una anécdota, no sé si será cierta, pero que de verdad es perfectamente creíble para el comportamiento que podían tener estas personas que habían empleado la política del partido, trepando con tremendo sadismo y eficiencia dentro de las SS, sin ser los más radicales en cuanto a las ideas nacionalsocialistas, pero sí aplicando una eficiencia tremenda y una frialdad absoluta. Y es que, por lo visto, aquí venimos esos rasgos psicopáticos, esa falsedad de la supervivencia, quizá por un último acto de salvar su alma, pero, en fin, juzguen ustedes mismos, los que estén oyendo, si es posible o no. Dicen que en la prisión, cuando esperaba ser ejecutada, coincidió con una reclusa que había sido reclusa en Auschwitz bajo mando de Mandel, que estaba en prisión por actividades anticomunistas, y en las duchas, y María Mandel se arrodilló para pedirle perdón y le fue concedido el perdón por esta antigua reclusa que estuvo bajo su mando. Y lo que hizo María Mandel fue levantarse, marcharse, y cuando se estaba marchando, darse la vuelta, sonreír y decir gracias en polaco, como si ya hubiese salvado su alma, sabiendo que lo que les esperaba era la muerte. Un personaje de verdaderamente fascinante, y el paradigma de la mujer que había surgido destruida, como muchos otros sujetos habían surgido destruidos de esa posguerra tremenda, y que encontraron en el nacionalsocialismo una herramienta por la que crecer, por la que ser importantes, por la que tener un objetivo en la vida, pero que no eran ni más ni menos que una vía para canalizar su odio, su resentimiento y ese deseo quizá de sangre, o de aplicar a otros el sufrimiento que ellos habían tenido. Un saludo, Patricia, un saludo a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Quinto. Como siempre, un placer tenerte con nosotros, un gran colaborador. Y ahora vamos a dar paso a otro maravilloso colaborador que siempre nos viene a dar su punto de vista sobre estos casos tan sumamente crueles, pero que tampoco distan mucho de la realidad y sociedad que estamos viviendo hoy en día. Con nosotros, un padre alienado, vocal de Anavid y colaborador de Informa Radio. Muy buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes, Patricia. Encantado un día más de estar aquí contigo. ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien.
¿Qué te parece este suceso? Bueno, imagino que tú, siendo un apasionado de la historia, estos capítulos, ¿no?, sobre el tema del Holocausto, ya eras conocedor, ¿no?, de toda esta barbarie. Pero ya adentrándonos un poquito más en las SS, en la figura femenina dentro del campo, ¿qué te parece? Pues bueno, se pueden analizar varias cosas aquí, cada uno bajo su punto de vista, efectivamente. Estamos remontándonos a una de las épocas más negras de la historia de la humanidad, más crueles. Y bueno, voy a dar mi punto de vista porque voy a ser un poco tendencioso en este momento. Y voy a dar mi punto de vista de lo que más me ha llamado la atención de todo el relato, que es cuando, una vez sentenciada, Mandel le pide perdón a una reclusa. Y es como digo yo, todos somos comunistas hasta que nos toca la lotería y ateos hasta que se empieza a caer el avión. Sí, así es. Entonces, bueno, no pienso que sea una disculpa, un perdón sincero el que pidió Mandel, sino más bien el de ese miedo a ser juzgado por lo que viene en el otro lado, por lo desconocido. Porque lo que le pueda esperar, ¿no?, en el más allá, vamos a dejarlo ahí. Efectivamente, por lo que pueda pasar. Entonces, bueno, como digo yo, voy a ser un poco tendencioso en esto como cristiano, y pienso que es eso, ese miedo de ya saber que se acaban sus días y que va a ser juzgada por la justicia que más imparcial es. La divina. La divina. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, puesto que en ningún momento ella, ni durante el juicio, incluso teniendo en la sala, ¿no?, mientras es juzgada, un montón de víctimas, ¿vale?, que habían sufrido su sadismo, ¿no?, en ningún momento siente ni hace ápice de ser ni humana, ¿no? O sea, no se viene abajo. Es más, se enfrenta a alguna de ellas diciéndole que es que, bueno, que simplemente habían hecho lo que tenían que hacer. Incluso deja caer en ciertas ocasiones que ella se había sentido un poco peón de Hitler, ¿no?, que ella no había tenido el poder ni el mando, cuando es bien sabido que ella era la elegida de mandar a la cámara de gas en especial a mujeres y niños, y además disfrutaba con ello y lo hacía altamente, bueno, con una hazaña propia de una bestia, no de una persona. Bueno, sí, pues otro ser de luz incapaz de hacer daño a nadie, sí, como nos vienen diciendo a día de hoy. Bueno, sí, yo creo que lo he dicho alguna vez ya aquí, en este espacio, y dentro de psicología se estudia el efecto de la ley de la impunidad. Es que si durante años estuvo haciendo verdaderas atrocidades totalmente impune, es como que ese efecto, ese pensamiento subliminal de no va a pasar nada, sigue en el subconsciente de esta persona. Y bueno, como está pasando a día de hoy, como siempre me repito, ley integral de violencia de género y demás, actúan con total impunidad y demás, y al final, cuando después de un largo litigio cae todo el peso de la ley sobre una persona, es que no se lo pueden creer. Y más ahora con los indultos que va habiendo y demás, es como que esa sensación de impunidad, de poder hacer lo que a uno le plazca, de poder interpretar la ley a favor de uno mismo, es lo que está pasando. Y lo que seguramente pasaría por el pensamiento de esta persona, inconsciente o conscientemente, de decir, bueno, llevo tantos años haciendo estas barbaries sin que me pase absolutamente nada, pues una vez más voy a salir impune de esto. Y cuando narramos un poquito lo que es su infancia, ¿no?, y el que nunca se le había negado nada, el que lo había tenido todo, el que, bueno, era como un poco tener ese... Viene a relatarnos, este fragmento, ese trocito de su biografía, que era una niña un poquito emperatriz, ¿no? Tenía un poquito el síndrome de emperatriz. ¿Tú crees que en cierto modo esto marca el carácter del futuro de esta mujer? O sea, ese carácter tan sumamente despiadado y ese carácter de ser una mujer a la cual no se le podía negar nada.
¿no? Tenía que imponerse, le encantaba ser el poder, el mando, disfrutaba mandando causando miedo, mandando sobre los demás. Hombre, el síndrome del emperador en este caso no es descartable ni mucho menos, pero yo iría un poquito más allá y seguramente esta persona tuviese algo de trastorno límite. Vamos a recordar, para que no lo sepa, el trastorno límite siempre buscan un poco más allá del dolor, un poco más allá. De hecho, disfrutaba. Sí, por eso lo del trastorno límite. La característica del trastorno límite es eso, se va buscando un poco más allá y va buscando esa sensación de bienestar, dañando a los demás, a las terceras personas, incluso muchas veces a sí mismo autolesionándose. Ese es el trastorno límite. Mucha gente llega a perder la vida por trastorno límite porque se le va la mano, ya pasa el límite y acaban autolesionándose de tal manera que llegan a lesionarse con verdaderas heridas incompatibles con la vida. Esto, pues, ya te digo, no descartable ni mucho menos el síndrome del emperador, que está claro, una niña que de pequeña no se le ha negado absolutamente nada, que ha podido hacer lo que se le antoja. Vamos un poquito más allá, consigue un trabajo entre comillas en el cual tiene que exterminar personas. Hostia, el trabajo. Sí. Y perdón por la expresión. Y va siempre un poquito más allá. Ve los experimentos del conocidísimo doctor Mengele. Que llegan a excitarle sexualmente. Por eso esto es, claro, caso de trastorno límite sin freno, es un trastorno patológico en el cual no se ha puesto freno y llega hasta el punto de descarrilar, como hemos visto. Exacto. Con lo cual creo que estarás de acuerdo conmigo con esa frase que yo lanzaba, ¿no? Para hacer un poquito de reflexión, con que si realmente creían que esta mujer sentía de verdad ese perdón, ¿no? O sea, que estaba pidiendo perdón de corazón. Pienso, bajo mi punto de vista, que esta mujer no tiene distinción de ningún tipo de sentimiento. No, está claro que es carente de ello. Carente de todo tipo de empatía, una narcisista más allá, algo más allá del narcisismo, o sea, algo terrible. O sea, alguien para llegar a estos puntos ya tiene que tener unos niveles de odio y de crueldad dentro de sí mismo terribles. O sea, hasta el punto que hemos oído, y si les invito a investigar un poquito más sobre esta persona, reventar vilmente bebés recién nacidos, hacer abortar a golpes a embarazadas y demás. O sea, eso ya es propio de una mente enferma, hasta límites insospechables, una crueldad terrible. O sea, sí. ¿Quién tiene los escrúpulos de hacer eso? O sea, una persona en su sano juicio. No, está claro que es que cuando alguien se mete a investigar un poquito en este tema, ¿no? En el Holocausto, realmente es digno de las peores de las novelas que podemos imaginar. O sea, es aún mucho peor la realidad que lo que podemos imaginar que podemos ver en una película, ¿no? De ficción. Sí, por supuesto. Vamos a recordar que estamos viviendo una de las peores épocas de la historia de la humanidad, la más negra posiblemente, porque no vamos a solo recordar lo que hicieron los nacionalsocialistas de Alemania, vamos a recordar las 30 horas negras de Italia, que hizo el ejército franco-marroquí, la Unión Soviética ya ni hablar, con Stalin y demás. O sea, es que es una época terrible, o sea, terrible. Sí. Muchísimas gracias, Fran. Espero que sigas acompañándonos cada viernes y, pues un saludito a todos, un beso enorme y muchas gracias. Os emplazo a la próxima semana.